Hola y bienvenido a este curso orientado al paquete ofimático básico. Soy Alexander Rojas Triviño y seré tu tutor virtual y estaré acompañándote en este proceso formativo que iniciamos con esta primera clase denominada Introducción a Word. Para esta clase he preparado los siguientes temas que serán de tu interés. Hablaremos de la ventana de Word y qué elementos la componen. Configuraremos nuestra área de trabajo teniendo en cuenta las normas actuales y aprenderemos cómo aplicar un formato al texto que permita que nuestros textos sean de calidad. Al abrir la ventana de Word nos encontramos varios elementos asociados al aplicativo que nos permitirán crear toda clase de textos como trabajos, cartas, etc. Como se ve en la imagen, tenemos en la parte superior una barra de herramientas de acceso rápido que contendrá botones básicos como son guardar, deshacer y rehacer. Seguido tenemos la barra de título que nos dará información del estado del aplicativo, así como también del nombre del documento. Un poco más abajo tenemos las cintas de opciones, que es donde encontraremos todas las herramientas necesarias para crear nuestro documento. Luego encontraremos las reglas que nos permitirán configurar las márgenes según las normas actuales. Seguido a esto tenemos el área de trabajo, donde podremos ingresar el texto requerido, y en la parte inferior encontramos la barra de estado que contiene información valiosa de nuestra hoja. Luego encontraremos las vistas del documento y el zoom que nos ayudarán a tener una visibilidad adecuada de nuestro entorno. Cuando hablamos de configuración inicial debemos tener en cuenta que nuestra área de trabajo debe estar en óptimas condiciones para recibir el texto. Para esto contamos con las normas ICONTEC o APA, que son los estándares utilizados en la actualidad que nos dan las directrices a seguir para configurar nuestro entorno. Por último, en esta breve introducción hablemos del formato básico, que es todas aquellas herramientas que permiten editar el texto para poder personalizarlo. A continuación veremos una pequeña explicación práctica de cómo configurar los tipos y tamaños de letra, alineaciones, atributos y colores, así como también hablaremos un poco de las listas. Pasemos entonces con ello. Bueno, muy bien, como podemos observar estamos aquí en el aplicativo de Microsoft Word y lo primero que haremos será entonces configurar nuestro entorno de trabajo. Vamos a buscar la cuarta cinta de opciones, en mi caso se llama disposición, ¿sí? En otras versiones un poco más antiguas de Office la vamos a encontrar como diseño de página. No va a haber ningún problema en cuanto a las versiones existentes del Office, ya que contienen las mismas opciones que vamos a ver. Lo único que cambia es este nombre que ustedes ven aquí. En mi caso yo tengo Office 2019 y las versiones un poco más antiguas hablan de diseño de página. Luego de que estamos aquí en la pestaña de disposición o diseño de página, vamos a ir a márgenes, ¿sí? Y miren que aquí ya Word nos da unas configuraciones ya establecidas, ¿sí? O predeterminadas. Como yo quiero configurar de manera manual mi entorno, entonces vamos a ir aquí a márgenes personalizadas. Miren que una me va a sacar tres pequeñas pestañas, donde la primera es márgenes. Entonces, según la norma ICONTEC más actualizada, nos dice que debemos de configurar en la parte superior 3 centímetros. Entonces yo voy a configurar acá 3 centímetros. En la parte izquierda hay una salvedad y me dice que son 3 centímetros, pero serían 4 en el caso de que vamos a trabajar la encuadernación. Yo lo voy a dejar por ahora en 3 centímetros, pero pues más adelante vamos a ver cómo trabajar con esa otra margen llamada encuadernación. Vamos a darle entonces en derecho 2 centímetros y en inferior sería 3 centímetros. ¿Sí? Esta sería la norma establecida por ICONTEC en cuanto a lo que tiene que ver con márgenes. ¿Qué nos quedaría faltando aquí? Pues en la encuadernación básicamente es una margen de 1 centímetro que vamos a utilizar cuando queremos empastar o anillar nuestro trabajo. Es el espacio que va a tener la persona ya de la papelería que nos va a realizar dicho proceso, ¿sí? Entonces, si deseamos trabajar con encuadernación, pues le vamos a dar 1 centímetro, lo cual complementaría esa margen izquierda, ya que es en la zona izquierda donde se va a hacer ese empastado o encuadernado.
Adicionalmente, aquí Word nos va a permitir definir esa posición de encuadernación. Miren que por defecto está en la parte izquierda, que es donde normalmente se encuaderna, y también vamos a encontrar la opción de arriba por si queremos algo estilo libreta. Nótese aquí abajo en la vista previa cómo cambia. Pues aquí tenemos ese centímetro de encuadernación, mírenlo en la parte de arriba, tipo libreta. Y aquí estaría entonces a la izquierda donde normalmente se hace dicho proceso. Además, pues podemos definir la orientación, pues cosa que para un trabajo escrito siempre va a ser vertical, pero pues si necesitamos hacer otro tipo de documento, pues podemos trabajarlo horizontal también. ¿Listo? Entonces tenemos superior 3, izquierdo 3, encuadernación 1, si se requiere, recuerden que es opcional, inferior 3 y derecha 2. ¿Listo? Esto en cuanto a lo que es la norma Icontec. ¿Qué nos dice la norma APA? La norma APA nos va a decir que este tipo de márgenes deben de ser uniformes. Es decir que en todas las márgenes vamos a configurar el 2,54. ¿Listo? Esta va a ser la margen uniforme para todas las hojas. En este caso no va a llevar encuadernación. Inferior 2,54 y derecho 2,54. Lo mismo, vamos a trabajar una orientación vertical, ¿sí? Y esto sería entonces la norma APA en cuanto a márgenes. ¿Qué más nos dice la norma? Pues en el caso de APA nos va a decir que el tamaño de papel a usar debe ser A4 o carta. ¿Listo? Aquí ya lo tenemos en carta. Vamos a buscar, por acá también está el A4, ¿sí? Cualquiera de los dos sería válido para trabajar con este tipo de documentos. ¿Qué nos diría entonces la norma Icontec? La norma Icontec nos habla de igual manera de que puede ser carta o A4. ¿Sí? Mire que en ningún momento mencionan el oficio para presentar trabajos, así que ténganlo en cuenta. Tengo entonces configurado en este caso lo último que dice norma APA, orientación vertical y el tipo de papel carta, que serían las configuraciones básicas que debe tener nuestro documento a la hora de iniciar a digitar. Vamos a darle entonces a aceptar. Y miren que aquí al lado izquierdo tenemos la margen, pues obviamente izquierda, miren el sombreado, ¿sí? Aquí estaría la margen derecha, la margen superior, y si bajamos un poco aquí está la margen inferior. Esto sería la porción de la hoja que no podremos editar, a la cual no le podremos ingresar texto. ¿Listo? Otro detalle es que en algunas versiones de Office no veremos directamente la regla, que es un elemento importante para saber dónde está nuestra área de edición. ¿Cómo hacemos si no vemos nuestra regla? Pues nos vamos a ir a vista. Y aquí en la opción regla vamos a verificar de que esta opción esté activada. Miren lo que si no, pues ella no se va a ver. ¿Sí? Muy sencillo, mírenlo acá. Y ahí tenemos la regla que va a ser de vital importancia a la hora de insertar nuestro texto. Muy bien, entonces lo siguiente sería trabajar un poco con lo que es el formato básico al texto. Y para eso vamos a insertar un texto de prueba, ¿sí? Para no ponernos a digitar y no hacer el video muy largo, lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que Word nos la ofrece para poder insertar un texto de prueba, y es la función run, ¿sí? La función run nos va a permitir crear un texto para poder editarlo y así poder entre comillas practicar aquellas cosas, como en este caso necesitamos el formato básico. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos con el símbolo igual, luego vamos a escribir la palabra run, luego vamos a abrir paréntesis, y luego de esto la norma nos dice que debemos de ingresar la cantidad de párrafos que queremos insertar. Yo quiero, por ejemplo, trabajar con 3 párrafos. Luego le voy a dar una coma y luego voy a definir
la cantidad de renglones que va a tener cada párrafo. Esto no va a ser muy exacto, pero sí nos va a ayudar a insertar un texto de prueba, ¿sí? Vamos a verificarlo ahora, vamos a cerrar paréntesis y vamos a darle un enter. Mire que nada de esto va con espacios, ténganlo en cuenta porque si no, no va a funcionar. Al darle enter, miren que se genera un texto automático, ¿sí? Que básicamente ya viene preestablecido con el aplicativo de Word. ¿Lo puedo cambiar? No, la norma me dice que yo no lo puedo cambiar ya que este es un texto que viene preinstalado con el programa. Ya tenemos el texto de prueba, ¿sí? Que es un texto cualquiera, y el siguiente paso es darle formato. Todas las opciones de formato al texto están en la cinta de inicio, ¿sí? Y más específicamente en dos categorías o en dos grupos de opciones. Uno se llama fuente y la otra se llama párrafo, ¿sí? En la fuente podemos configurar, por ejemplo, lo que es el tipo de letra, tamaño, ¿sí? Algunas opciones de cambiar mayúsculas y minúsculas y algunos atributos. En la parte de párrafo podremos configurar lo que son viñetas, listas, alineaciones e interlineados, ¿sí? ¿Cuál es la clave de esto? La clave de esto es la selección, que es decirle al programa qué texto debemos de hacerle algún cambio. El programa no es adivino, nosotros debemos de indicarle qué porción del texto debemos trabajar. La opción básica de selección pues es con el mouse, ¿sí? Voy a seleccionar con el mouse dando clic sostenido, ¿sí? Mírenlo. Puedo seleccionar esto, puedo seleccionar este, ¿sí? Este párrafo. Entonces voy a definir el primer formato, que va a ser cambiar este tipo de letra, que básicamente el que trae por defecto es Calibri. Voy a decirle que lo quiero en Arial. Miren que se puede notar el cambio, ¿sí? Básicamente es un poco más grande, más gruesa. Ya se ve un poco diferente. Vamos a hacer el mismo proceso con esta. Vamos a ponerle otro tipo de letra, por ejemplo esta, mírenlo. Aún un poco más oscura, ¿sí? Y aquí tenemos entonces el tercer párrafo. Vamos a escoger otro. Vamos a escoger, por ejemplo, esta, miren, la Comic Sans. Ahí tenemos tres tipos de letra configurados en diferentes párrafos. Ahora, ¿qué nos dice la norma en cuanto a el tamaño de la letra? ¿Sí? Para el tamaño de la letra vamos a manejar el tamaño 12, ¿sí? En la norma Icontec. Entonces vamos a seleccionar este texto y vamos a ir al tamaño de letra y a configurar 12. Otra opción sería trabajar con estas dos herramientas. Lo que pasa es que a veces no son muy exactas. Mire que por ejemplo esta va de 2 en 2. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero, por ejemplo, 13? Mire que no me va a dar el número 13. Entonces tendría que digitarlo. ¿Listo? En este caso pues pedimos que el tamaño de la letra sea de 12 según nos especifica la norma Icontec, ¿sí? En cuanto al tamaño de letra de la norma APA es igual, vamos a trabajar el tamaño 12, ¿sí? Para el texto común. Listo, una vez tenemos esto pues podemos entonces aplicar lo que es los atributos. Vamos a seleccionar por ejemplo esta palabra que quiero resaltar y le puedo aplicar el atributo de negrita. Estos tres atributos que vemos aquí pues son para resaltar el texto, ¿sí? ¿Qué hace negrita? Pues como ustedes pueden ver, vuelve el texto un poco más grueso, más oscuro, para que se vea más que el resto de del párrafo, ¿no? Tenemos luego lo que es la cursiva, otra forma de resaltar, ¿sí? Básicamente esto crea un efecto como de manuscrito y va a tirar el texto un poco así hacia el lado derecho. Listo, mírenlo, aquí se ve. Por otro lado tenemos el subrayado, ¿sí? Que es otra forma de resalte.
Vamos a dejar este con la cursiva. Y ahí lo tenemos. Estos serían entonces los atributos, tipo y tamaño de letra. La otra opción que tenemos para personalizar nuestro texto sería lo que es el color de letra, que sería este. Y vamos a ponerle un color de letra. ¿Sí? Miren que la clave está en la selección. Seleccionamos y ponemos el color deseado. ¿Sí? Ahí está, muy sencillo. Selecciono y configuro. Mírenlo, ahí está. El siguiente paso sería entonces trabajar lo que es las alineaciones. Aquí encontramos 4 tipos de alineaciones, mírenlo. A la izquierda, centrado, a la derecha y justificado. A mi modo de ver, pues justificado sería como el más organizado, ¿sí? Dejándonos pues el texto acomodado en ambas márgenes, tanto izquierda como derecha. Mírenlo, acá está, aquí se ve la diferencia. A la izquierda pues mire que no me va a organizar este lado. En el centro pues ideal para títulos, en este caso es un texto. A la derecha pues lo contrario al izquierdo, mírenlo acá. Y el justificado sería el que organiza en ambos lados. ¿Listo? Por otro lado tenemos lo que es el interlineado. Yo voy a dejar este aquí en justificado y le voy a dar el interlineado que está aquí justo enseguida. Básicamente este me va a permitir trabajar el espaciado del texto o mejor dicho, de un renglón con respecto al otro. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos que se usan más? Básicamente el del 1,5 y el de 2, que lo llamamos doble. ¿Sí? Básicamente le estoy diciendo que voy a dejar 1,5 centímetros de distancia entre un renglón y otro. Y aquí voy a dejar 2 centímetros de distancia entre estos renglones, ¿no? Normalmente lo vamos a dejar en 1,5 líneas. Este sería entonces el interlineado. Vamos a pasar por último en esta explicación de la clase de hoy a lo que es el trabajo con listas. Entonces para esta parte de lo que es listas tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de listas, que son las listas no ordenadas, que son comúnmente conocidas como viñetas, y las listas ordenadas, que en Word las podemos encontrar como numeración. ¿Sí? Básicamente en las listas no ordenadas no interesa el orden de los elementos. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo, como ustedes pueden ver, de una lista de ingredientes. ¿Importa si el arroz está de primero o de último? No. Entonces, al no tener importancia la posición del elemento, en este caso sería una lista no ordenada. ¿Sí? A diferencia de estos pasos para crear una carpeta de Windows, en donde cada paso debe hacerse de manera consecutiva, por tanto sí interesa en dónde esté ubicada la opción o el elemento, en este caso de la lista. Básicamente no podría decir que voy a abrir mis documentos al final del proceso, ya que es el primer paso. ¿Listo? Entonces, en resumen, listas no ordenadas donde no interesa la posición del elemento, y listas ordenadas donde sí interesa esa posición. ¿Cómo procedemos a hacer las viñetas? Van a ver ustedes que es muy sencillo. Voy a seleccionar los elementos de la lista y vamos a ir acá en la parte superior donde dice viñetas. Pues aquí Word nos va a permitir escoger de este listado de viñetas. ¿Sí? Podemos escoger, vamos a escoger por ejemplo esta, y allí tenemos una lista no ordenada. ¿Listo? Cuando hablamos de numeración, hacemos el mismo proceso inicial. Vamos a seleccionar los elementos que conformarán nuestra lista. Vamos a ir aquí a la parte de numeración y miren que Word nos va a decir, bueno, ¿cómo quiere esa numeración? Números normales, con paréntesis, números romanos o a través de letras. ¿Sí? Puedo escoger si quiero letras. Va a quedar muy bien, mírenlo. Paso A, abra mis documentos. Paso B, de clic derecho sobre una zona vacía. Paso C, escoja la opción nuevo y luego carpeta. Y paso D, digite el nombre de la carpeta y pulse Enter.
Si deseo, puedo entonces cambiarlo por números o por números romanos. Ahí está. Un dato muy importante es que podemos crear lo que son las sangrías. Básicamente las sangrías son un espaciado que yo puedo generar para poder acomodar de una mejor manera los elementos de una lista. Miren que puedo aumentar esa sangría o disminuir la sangría, ¿sí? Que la sangría específicamente, ustedes notan que el texto aquí en el título empieza desde esta posición, pero miren que el primer elemento de la lista está un poco corrido más hacia la derecha. Esto quiere decir que aquí hay una sangría. Ya está definida y se hizo de manera automática. Yo puedo, si quiero, disminuir esa sangría, mírenlo, o aumentar esa sangría, ¿sí? Voy a seleccionar el elemento, ¿sí? Miren que no va a dar, en este caso no va a dar un único cambio a ese solo elemento, sino que va a ser generalizado. ¿Qué pasa si hacemos esa parte de sangría aquí en una lista ordenada? Vamos a mirar. Miren que aquí sí cambia la cosa. Y es que miren que automáticamente se genera un elemento llamado elemento de sublista. ¿Sí? Es decir, que este elemento pertenece a este de arriba en cuestión de jerarquía. Y miren que puedo seguir generando los diferentes tipos de sangría o dejarlo como estaba, ¿sí? Veo que muchas personas utilizan la barra espaciadora para hacer este tipo de espacio, lo cual es una manera errónea de hacerlo, ¿sí? Vamos a darle aquí, mire, sencillito. Aquí está, vamos a aplicarle a esta. Miren que ahí tenemos tres elementos que son o que dependen de este primero, ¿sí? Por ejemplo, esto nos va a permitir hacer listas un poco más complejas que tienen muchos más pasos que dependen de otro, ¿sí? Vamos a volver a seleccionar el resto y vamos a dejarlo como estaba. Este sería entonces la explicación básica de los temas vistos en la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos entonces en una próxima entrega.